Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver lo que es reconocimiento de piezas dentarias, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice reconocimiento de piezas dentarias? Es decir, empezar a reconocer, identificar ciertas estructuras. Ah, este es un incisivo central, este es un incisivo lateral, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Específicamente vamos a tocar lo que son los incisivos y los caninos, es decir, el sector anterior. Eso es lo que vamos a tocar. Y si yo les preguntase a ustedes qué pieza dentaria es esta, ¿ustedes qué me dicen? ¿Alguien se anima a decirme? ¿Alguien se anima? La que está con flechita roja. ¿Qué pieza dentaria es? ¿Se animan? ¿Alguien? Molar, doctor. Ya Primer molar. es un primer molar. ¿Qué más? Primer molar. Ya, muchos me dirán que es superior. Sí, ¿no? Primer molar, superior, doctor. Ok, gracias. Pero lamentablemente les comento que yo le cambié la posición a propósito, desde luego que sí, vean, tiene simplemente una, dos raíces. Es un primer molar inferior, vean, una, dos, tres cúspides vestibulares, ¿verdad? Entonces, es un primer molar inferior, desde luego que sí, ¿no? Eso es lo que vamos a ver hoy entonces, ¿no? Entonces, vamos a empezar a identificar las piezas dentarias. Ustedes saben que muchas veces en cavidad bucal, cuando trabajemos, desde luego que sí, con pacientes en desdentados parciales, aquellas personas, imagínense que les falte un primer premolar, un primer molar, un segundo molar, etcétera, tenemos que identificar para saber, imagínense, este es un segundo molar, imagínense que no existe el primer molar y que el segundo molar se haya mesializado, tenemos que identificar para saber ubicar, ¿verdad? Entonces, para eso nos ayuda mucho. Entonces, vamos a hablar de un método incluyente, de un método excluyente, ¿sí? ¿Cuál es el método incluyente? A ver, voy a ir hacia atrás. Ah, esta piecita es un molar inferior. ¿Por qué? Porque veo surcos principales en forma de cruz. Específicamente yo creo que es el segundo molar inferior. Método incluyente. Ahora excluyente. Esta piecita no es un primer molar inferior. ¿Por qué? Porque no veo tres cúspides vestibulares. Acá, mismo ejemplo, en esta imagen. Esta pieza es un incisivo inferior. ¿Por qué? Porque presenta una sola raíz, aparte sus diámetros de su cara vestibular son muy desproporcionados. Método excluyente. Esta piecita no es un incisivo superior. ¿Por qué? Por el diámetro de su cara vestibular. ¿Me dejo de entender? Entonces, método incluyente. Características que lleva esa pieza. Desde luego que sí. Método excluyente. Ir excluyendo aquellas características que no están presentes en esa pieza dentaria, lo cual hace un método mixto que nos ayuda mucho para identificar a las piezas dentarias. ¿Ok? Y siempre es bueno ir de lo más grande a lo más pequeño, de lo general a lo particular. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, ¿me confirman, por favor? ¿Me copian? Sí, doctor. Ok, super. Entonces, para el reconocimiento de las piezas dentarias, vamos a tener una secuencia, ¿sí? Primero tenemos que determinar el grupo que corresponde. Luego, el arco que corresponde. Y imagínense,
Si existen más de dos, tenemos que diferenciarlo. Es decir, imagínense que sea un incisivo superior. No puedo decir incisivo superior porque nada más, porque hay un incisivo central superior y un lateral. En ese caso tengo que diferenciar. Pero en un canino no tengo pues un canino central, un canino lateral, primer canino, segundo canino. No tengo, ¿verdad? Entonces, este paso se obvia en esa piecita, en ese grupo dentario. Y por último, vamos a hacer lo que es la determinación del lado. Es decir, si corresponde al lado derecho o izquierdo. Primero, entonces, ¿qué vamos a poder observar? Primero vamos a tener, vean, todas las piezas del arco dentario, es lo que observamos. Y en cavidad bucal tenemos que empezar a identificar. Y eso es lo que les decía, ¿no? Y ahora, determinación del grupo dentario. Ahora acá quiero que participen ustedes. ¿Qué grupo dentario es este? Los incisivos, doctor. Incisivos. No hay dónde perderse, ¿no ve? Incisivos. ¿Por qué? Ah, porque son unisadiculares, porque sus dientes se asemejan a una cuña, tienen un borde incisal, ¿verdad? Entonces, sabemos que son el grupo de los incisivos. Sigamos. Ya hemos identificado qué grupo. Segundo paso, determinaremos el arco que corresponde. Es decir, si corresponde al arco superior o inferior. Entonces vamos a ver ciertas características que nos ayudan. Posición del borde incisal. Primera característica, ¿no? Ustedes saben que en los incisivos superiores, el borde incisal, que están siguiendo con mi cursor, en los superiores está desplazado hacia vestibular. Mientras que en los incisivos inferiores, no, se encuentra al centro, ¿verdad? Entonces, si observamos que este borde incisal se encuentra desplazado hacia vestibular, se supone que es un incisivo superior. Y si se encuentra al centro de ambas caras libres, se supone que es inferior. Una característica. Oblicuidad de los planos de las caras libres. Entendamos siempre primero lo que estamos hablando. Oblicuidad de los planos de las caras libres. ¿Qué caras libres conocemos? Ah, vestibular, palatina o lingual. No hay más, ¿verdad? Entonces, oblicuidad. ¿Cuál será más oblicuo? Eso es lo que estamos viendo en este momento. Si el borde incisal en los superiores está desplazado hacia vestibular, ¿cuál va a ser más oblicuo? Más inclinado. Se supone que palatino. Entonces, si observamos que la cara palatina es más oblicua, se supone que es superior. Pero a diferencia, para un incisivo inferior, si el borde incisal se encuentra al centro, ambas oblicuidades son similares. ¿De acuerdo? ¿Muy de acuerdo? ¿Seguimos? Sí, doctor. Ok, me encanta que estén ahí en línea. Forma del triángulo de las caras proximales. Ustedes saben que en los incisivos superiores, la forma del triángulo de las caras proximales es un triángulo acutángulo. A diferencia que en los incisivos inferiores, sabemos que es un triángulo isósceles, ¿verdad? Acutángulo, sus lados no son iguales. Isósceles, sus lados son iguales, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces, eso también nos ayuda a ver, a observar. Y esta forma del triángulo nos hace de qué? De que este vértice también esté desplazado hacia vestibular, de que la cara palatina en el superior sea más oblicua, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a diferenciar también si es superior o inferior. Diámetros transversales. ¿Qué diámetros transversales conocemos? Los que están en este sentido, ¿no? Vamos a mencionar cuál. Mesiodistal. ¿Qué más? Vestíbulo lingual o vestíbulo palatino. No hay más diámetros transversales, esos dos conocemos, ¿no? Pero ¿qué sabemos? Entonces, ¿cómo nos ayuda a determinar si es superior o inferior los diámetros transversales? Si vemos que predomina el diámetro mesiodistal, se supone que es un incisivo superior. Pero si observamos que predomina el diámetro, en este caso,
vestíbulo lingual, se supone que es un incisivo inferior. Diámetros de la cara vestibular. ¿Alguien me dice qué diámetros encontramos en la cara vestibular? Ya lo estoy rayando. Ahí lo tiene. ¿Alguien me dice, por favor? Cérvico oclusal, doctor. Ya, Uno. cérvico, Y el ya. ¿Y el otro? otro distomecial Ok. o mesiodistal. En este caso, cérvico-incisal, en posteriores cérvico-oclusal, y en este caso, mesiodistal. ¿Verdad? Perfecto, excelente, ¿no? Entonces, esos diámetros vemos en las caras. Y esto es un incisivo central superior y esto es un incisivo central inferior, ¿no? Diámetros de la cara vestibular. ¿Cómo podemos diferenciar si es superior o inferior? Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, vean. Este diámetro no le hace mucha diferencia este diámetro. Este es mayor, sí. Pero veamos en el inferior. Este diámetro, wow, mucha diferencia con el diámetro mesiodistal. ¿Mm? Y lo mismo ocurre en el lateral, lo mismo ocurre en el superior o en el inferior, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo decir? Si existe escasa diferencia o menor diferencia en sus diámetros de la cara vestibular entre cérvico, incisal y mesiodistal, se supone que es un incisivo superior. Si vemos acá este diámetro cérvico, incisal y mesiodistal con mucha diferencia, con mucha variación, se supone que es un incisivo inferior. ¿Se entiende, verdad? Ok, sigamos. Oblicuidades y convexidades de las caras proximales. Acá, veamos. Caras proximales. ¿Qué tenemos? Mesial y distal. No hay más. Oblicuidad y convexidad. Mesial, distal. Mesial, distal. Mesial, distal, mesial, distal. ¿Cómo nos ayuda a diferenciar si es superior o inferior? Entonces, vean, en el incisivo central superior, 12 grados, 15 grados, 14, 16. En el inferior, 8, 10, 10, 13. Sabemos eso de memoria ya, ¿verdad? ¿En cuáles están más acentuados? ¿Dónde existe mayor oblicuidad? Vemos que existe mayor oblicuidad en los superiores. ¿Sí o no? Y esa convexidad también es mayor. Entonces, si vemos que esa oblicuidad y la convexidad es mayor, se supone que son incisivos superiores. Si son menores, estamos hablando de incisivos inferiores. Otro elemento que nos ayuda a diferenciar si es superior o inferior es la topografía que presentan en la cara palatina o lingual. Estos son incisivos superiores, ¿sí? ¿Qué vemos? Un cuarto lóbulo de desarrollo bien prominente, rebordes marginales bien delimitados, con surcos, desde luego que sí, una depresión palatina bien marcada. Eso es lo que vemos en los superiores. Pero en los inferiores, una depresión con escasa o nula demarcación, ¿verdad? Los rebordes marginales de la misma manera, un cuarto lóbulo de desarrollo menos marcado que en los superiores, ¿verdad? Entonces, también nos ayuda a diferenciar cuál es del arco superior y cuál es del arco inferior. Sigamos con más datos. Proyección de las caras libres a una visión incisal. Ya, ¿qué quiere decir? Que debemos ver a una visión incisal, ¿verdad? Si este borde incisal en los superiores sabemos que está desplazado hacia vestibular, esta proyección que voy a ver hacia vestibular va a ser pequeña, va a ser corta, ¿verdad? Entonces, una de las caras libres lo voy a ver de menor tamaño que la otra, ¿verdad? En ese caso es un incisivo superior. Pero si sabemos que en los inferiores el borde incisal está al centro, se supone que una visión incisal
ambas caras, es decir, vestibular y lingual, los voy a poder observar de la misma magnitud, del mismo tamaño, ¿no? Entonces, también nos ayuda a observar, a diferenciar si es superior o inferior. Borde incisal, también a una visión incisal. Vamos a ver qué. Si generalmente el borde incisal es curvo, se supone que es un incisivo superior. Si generalmente, recordemos, el diámetro transversal que predomina acá en los incisivos inferiores es el vestíbulo lingual. El borde incisal generalmente va a ser corto, ¿no? Y generalmente tiende a ser más recto. Entonces, si vemos que el borde incisal es recto, se supone que es inferior. Otro elemento, si tenemos la posibilidad de diferenciar la porción radicular, es este, ¿verdad? También nos ayuda a determinar si es superior. Esto es un corte transversal seccional hecho al tercio medio de la porción radicular. Y voy a poder observar que tiene una forma triangular. Entonces, si observo esa forma triangular, se supone que es superior. Si veo una forma elipsoidal, se supone que es incisivo inferior. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok. Si alguien quiere, si necesitan, ¿qué se llama? Que repitamos una partecita, me dicen nomás, por favor, me cortan cualquier momento. Con esos elementos hemos dicho si es superior o inferior, fácilmente. Digamos que nos hemos ido al superior, nos has tocado un incisivo superior. Pero en este caso no tenemos uno solo, como les decía, tenemos dos, un incisivo central y un incisivo lateral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que diferenciar si es central o lateral. Entonces, el paso 3 tenemos que cumplir acá, ¿no? Proporción corono-radicular, ¿no? Sabemos que el incisivo central tiene una corona mayor que el lateral, ¿no? Entonces, vean, acá va a existir menor proporción, menor diferencia, y aquí vamos a ver que esa proporción existe, es muy marcada, ¿no? Entonces, podemos decir de esa manera, vean, ¿no? Sabemos que el central es de mayor tamaño, sí, sabemos eso, ¿no? Y el lateral es de menor tamaño, ¿no? Entonces, si existe escasa desproporción, es central. Si existe mayor desproporción en la porción coronal y radicular, se supone que es incisivo lateral. Diámetros de la cara vestibular. A ver, nuevamente voy a trazar. Ya sabemos qué diámetros vamos a poder observar en el central y en el lateral y en todas las piezas dentarias, ¿no? Diámetros de la cara vestibular, cérvico-incisal y mesio-distal, ¿verdad? ¿En cuál existe mayor desproporción? En el lateral, ¿verdad? Entonces, no hay dónde perderse, ¿verdad? Entonces, en el lateral sus diámetros de la cara vestibular están más desproporcionados, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a diferenciar si es central o lateral. Forma de la cara vestibular, ¿no? Sabemos que tanto el central y el lateral tienen la forma de trapecio, específicamente trapecio escaleno, ¿verdad? Pero existe una diferencia. ¿Cuál? Que el lateral tiene esa tendencia a volverse más triangular, ¿no? Entonces, nos ayuda a diferenciar de la misma manera cuál es central y lateral. Oblicuidad del borde incisal. Acá está. Gráfica. Y podemos observar que en el central esa oblicuidad es menor. Sabemos que el ángulo mesial abajo, decimos el ángulo distal arriba. Siempre tiene esa trayectoria, ¿verdad? Esa oblicuidad es más marcada, es más acentuada en el lateral. Entonces, también nos ayuda a diferenciar
si es central o lateral. Oblicuidad y convexidad de las caras proximales. 12, 15, 14, 16. No hay dónde perderse. Ustedes me dirán, ¿dónde es más oblicuo? ¿Dónde es más convexo? En el lateral, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a diferenciar. ¿Mm? Con esos datos hemos diferenciado este es central y este es lateral. Y por último, nos toca determinar el paso número 4. Si es derecho o izquierdo. Y también para acá existen ciertos parámetros que nos ayudan a diferenciar. Este es un incisivo central superior. Primero, un parámetro, el borde incisal. El borde incisal asciende de mesial a distal, ¿verdad? Entonces, ya sabemos cuál es mesial y cuál es distal, ¿verdad? Porque siempre va a ocurrir eso, ¿no? El borde incisal asciende de mesial a distal, ¿no? Entonces, con ese parámetro ya podemos diferenciar esto es mesial y esto es distal. Esto es del lado derecho, ¿verdad? Ángulo mesioincisal y el ángulo distoincisal. Sabemos que estos ángulos, el mesioincisal es más agudo y el distoincisal es más redondeado y obtuso, ¿verdad? Entonces, ahí ya podemos observar esa diferencia, ¿no? Otro parámetro, la cara distal. Esta cara. Sabemos que la cara distal siempre es la más corta, la más oblicua y la más convexa, ¿verdad? Siempre es el lado distal, la cara distal. Y por último, algo que nos puede ayudar a corroborar todo es la inclinación de la raíz. Sabemos que la raíz siempre va a tener una inclinación hacia el lado distal por el proceso eruptivo, ¿no ve? Entonces, con esos datos podemos saber si es del lado derecho o del lado izquierdo. Hemos visto superior. Supongamos que nos hemos ido ahora al arco inferior, que nos ha tocado un incisivo inferior. Tenemos que diferenciar de la misma manera entre incisivo central y lateral inferiores. Entonces, hagamos qué parámetros vamos a ver. Casi los mismos que hemos visto en los superiores, pero difieren los datos. Oblicuidades de las caras proximales. ¿Qué caras proximales? Mesial, distal, ¿verdad? Esa oblicuidad queremos ver. Y si recordamos la pieza, el incisivo central inferior es la pieza más simétrica que vamos a encontrar del arco dentario, decíamos, ¿verdad? En anteriores clases teóricas, ¿no? Entonces, la más oblicua siempre va a ser el lateral. Veamos, esto ya sabemos, ¿no? 8, 10, 10, 3. Esa es la angulación que damos en relación a un plano vertical, al eje mayor, ¿verdad? Entonces, más oblicuo siempre va a ser en el lateral. ¿Qué más? Tamaño. ¿Cuál es de mayor tamaño, el central o el lateral? Acá ocurre todo lo contrario como ocurría en el arco superior. En el arco superior el central es el de mayor tamaño y el lateral de menor tamaño. Es de orden decreciente. Acá, en la arcada inferior, el central es de menor tamaño y el lateral es de mayor tamaño. El orden es creciente. ¿Sí? Entonces, nos ayuda a diferenciar si esto es central o lateral. Otro parámetro que nos ayuda a diferenciar mucho si es central o lateral es el borde incisal, ¿sí? Generalmente, en el incisivo central, esta inclinación del borde inicial es nula, es decir, no existe o existe una leve inclinación o es casi horizontal, ¿sí? Pero a diferencia del incisivo lateral, que sí presenta una inclinación. Acá ya puedo decir mesial arriba, distal abajo, ¿sí? Y está marcado esa inclinación, ¿no? Entonces, es un parámetro que nos ayuda también a diferenciar esto es central y esto es incisivo lateral. Canales radiculares. Como su nombre lo indica, un canal radicular. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la porción radicular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los canales radiculares? Que en el lateral se encuentran más marcados que en el central, ¿sí? Entonces, es un dato también que nos puede ayudar
a diferenciar. Determinación de lado. El último paso. Paso número 4. Vamos a ver otro dato. La cara distal. Siempre vamos a poder observar cómo es la cara distal. Sabemos que la cara distal es la más corta, la más oblicua y la más convexa. Siempre. Ángulo disto incisal. Tal vez en el central no sea un poco complicado diferenciar, ¿sí? Pero en el lateral siempre ese ángulo es más romo, ¿no? Es más romo. Canales radiculares. Si hablamos de canales radiculares y hablamos de las caras proximales, sabemos bien que en el lado distal se encuentra más acentuado que en el lado mesial, ¿sí? Siempre ocurre esa característica en las piezas que presentan canales radiculares, ¿sí? O sea, el lado distal está más marcado, más acentuado que en el lado mesial. Y por último, tenemos lo que es la inclinación de la raíz, que siempre, siempre, siempre está hacia el lado distal, ¿sí? Con esos rasgos, con esos parámetros que hemos mencionado, podemos reconocer el grupo de los incisivos. Fácilmente podemos identificar y no equivocarnos en decir esto es un incisivo central superior derecho, esto es un incisivo inferior lateral izquierdo, ¿verdad? Podemos identificar, podemos reconocer a las piezas dentales. Sigamos. Vamos con el siguiente grupo. Y si yo les pregunto, ¿qué grupo será? Caninos. Los caninos. Ya, caninos. O sea, ¿y por qué dicen que es canino? ¿Alguien me Por las alguien? vertientes, doctor, yo. Súper, súper. Sí. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Algún dato más nos puede decir? Por la forma, doctor. Exacto, por la forma. ¿Qué más? La inclinación de la raíz, doctor, Ah, es más acentuada. exacto. Otro dato, ¿verdad? La raíz, sabemos que tienen los caninos las raíces más prominentes del arco dentario, ¿verdad? Las vertientes que ustedes me están mencionando, genial, ¿verdad? La forma que presentan, sí, sabemos que es un canino, que corresponde al grupo de los caninos, ¿verdad? Entonces, ya hemos identificado el grupo dentario que corresponde. Determinación del arco. Determinaremos a qué arco corresponde y vamos a ver características similares como hemos visto en los incisivos, ¿sí? Posición del borde incisal. Recordemos entonces. Forma de las caras proximales en el canino superior, sabemos que es un triángulo acutángulo. En el canino inferior es triángulo isósceles. Las mismas formas geométricas que estamos aplicando para los incisivos. Entonces, de la misma manera, pues en el canino superior, el borde incisal está desplazado hacia el lado vestibular, ¿verdad? O sea, esto es similar que los incisivos. Oblicuidad de las caras libres, de la misma manera, ¿verdad? Si el vértice está desplazado hacia vestibular, ¿cuál es más oblicuo en esta pieza, en un canino superior? Palatino. Mientras que en un canino inferior, las oblicuidades son similares, ¿verdad? Entonces, no hay dónde perderse tampoco, ¿verdad? ¿Ves? Y la forma del triángulo, ya les mencioné, ¿no? Triángulo acutángulo y triángulo isósceles. Existe diferencia, ¿no? Este lado, vean, este lado es más largo, más inclinado, ¿verdad? A diferencia de un canino inferior que no, esos dos lados son iguales, ¿no? Entonces, nos ayuda a diferenciar fácilmente. Este es un canino superior y este es un canino inferior. No hay mucho donde perderse, ¿verdad? Diámetros transversales. Ya les dije, ¿qué diámetros transversales vamos a encontrar en las piezas dentarias? A ver, voy a dibujar. ¿Qué diámetro transversal es ese? Mesia distal, doctor. Gracias. ¿Este? Vestíbulo, no sé si es superior o inferior. Y en este caso es inferior. Ya, vestíbulo lingual. Súper. Gracias. Entonces,
No tenemos más diámetros transversales, simplemente esos dos. Entonces, mesiodistal. En un canino superior, si vemos que predomina el diámetro mesiodistal, se supone que es un canino superior. Si vemos que en una pieza dentaria, en un canino, predomina el diámetro vestíbulo lingual, que es mayor, entonces se supone que es un canino inferior. ¿No? Entonces, también los diámetros transversales, de la misma manera, nos ayuda a determinar si corresponde al arco superior o al arco inferior. Proporción corno-radicular. A ver, vamos a trazar. En un momentito. Esto es la corona. Esto es la raíz. Aunque lo he separado mucho, me parece. Esto es la corona. Y esto es la raíz. ¿No? ¿En cuál existe mayor desproporción? En un canino superior. La corona en sentido cérvico-incisal, si comparo un canino inferior y un canino superior, el canino superior es más corto, mientras que el canino inferior es más largo. La extensión es más larga. Entonces, existe mayor desproporción en el canino superior. Puedo decir que la corona es más corta y la raíz es más larga, y la corona es más larga, aunque sigue siendo la raíz más larga. Entonces, existe mayor desproporción en un canino superior que en un canino inferior. ¿Sí? Entonces, existe esa diferencia también en la proporción corno-radicular. Diámetros de la cara vestibular. Acá ya están trazados, no hay donde perderse tampoco. ¿En cuál existirá mayor diferencia? Díganme ustedes. En el inferior, doctor. El inferior, doctor. Gracias. ¿Verdad? Existe en el canino inferior gran diferencia. Esto es muy largo, el diámetro cérvico incisal es muy largo y el mesiodistal es muy corto. Gran diferencia. Mientras en un canino superior, esa diferencia es menos. Existe diferencia, no es que no, pero esa diferencia es menos. Entonces, gracias a eso también puedo decir, esto es un canino superior y esto es un canino inferior. ¿Verdad? Es un dato que nos ayuda a diferenciar. Otro, oblicuidades y convexidades proximales. ¿Sí? Entonces, oblicuidad y convexidad proximal. Estamos hablando entonces de mesial y distal. Mesial en el superior 12, distal 17. En el canino inferior sabemos que mesial es 10, distal es 19. Acá esto es menos oblicuo, esto es muy oblicuo. Existe variación, ¿verdad? Entonces recordemos lo siguiente. Acá sí existe mayor oblicuidad. Si comparo. Pero en distal me varía. Pero recordemos algo. Cuando hablamos de convexidades, en el canino superior la cara distal es convexa en toda su extensión. Pero en el canino inferior existe diferencia. Podemos decir que incisal es convexo y cervical es cóncavo. Recordemos que tiene la forma hexagonal, que más adelante igual vamos a hablar de la forma que presenta, ¿verdad? Entonces, acá existe esa diferencia, ¿no? Un canino inferior que el lado distal es totalmente convexo y en el lado distal, para un canino inferior, es convexo cóncavo. No nos olvidemos de eso. Y ahora hablamos de la forma de la cara vestibular. Canino superior, ya sabemos que tiene la forma pentagonal. Un canino inferior tiene la forma hexagonal. Presenta 6 lados. No podemos equivocarnos tampoco con eso, ¿verdad? Otro elemento muy primordial que nos ayuda a diferenciar también si es canino superior o canino inferior
Es la topografía que presenta en la cara palatina o lingual, ¿sí? Sabemos que acá en el canino, por su gran desarrollo del cuarto lóbulo, ya lo llamamos, ¿qué? Cíngulo, ¿verdad? Cíngulo o espolón, ese nombre ya le damos, ¿no? Acá, el cíngulo en el canino superior, bien marcado, bien prominente, rebordes marginales de la misma manera, bien delimitados por dos canales, ¿sí o no? ¿No? Tenemos ese desarrollo. Pero acá, en el canino inferior, el cíngulo es de menor tamaño, rebordes marginales de la misma manera, menos marcados. ¿Por qué? Porque los canales que vamos a observar en la superficie lingual están menos marcados, ¿no? Entonces, nos ayuda a diferenciar también uno que es canino superior o inferior. El borde incisal también nos ayuda a diferenciarlo, ¿verdad? A ver, déjenme adelantar, a ver, un momentito. No, atrás me voy. Acá, el borde incisal. ¿Qué voy a ver en el borde incisal? Primero, lo que hace rato me decían al empezar, lo que es caninos. ¿Qué se llaman? ¿Alguien me dice, por favor? Vertientes, doctor. Exactamente. Vertientes. Las vertientes nos ayudan a diferenciar qué es canino. Llevan el canino superior y el canino inferior, ¿no? Entonces, estas vertientes, ¿en dónde son más oblicuas? En el canino superior. Si nos recordamos, hemos hecho, cuando han visto caninos en relación a un plano horizontal, ustedes han visto que presentan distintas angulaciones, ¿no? En el canino inferior sabemos que es 25-30 y en el canino superior 35-40 grados, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a diferenciarlos también entonces, pues, ¿no? Entonces, esas oblicuidades, las vertientes son más oblicuas en un canino superior y no así en un canino inferior. Además, ups, alguien. No puedo ver quién está con. Anaya Alvarado, doctora. Doctor. A ver, déjenme. Ya, creo que sí le entiendo. A ver, déjenme un momentito, por favor. Aquí vamos a. Ya, ok. Ya silenciamos. Ok, a ver, volvamos. Estamos acá, en relación a lo que es el borde incisal. Entonces, en el borde incisal, estábamos hablando primero de la oblicuidad de las vertientes, ¿sí? Les decía que es muy fácil recordar. En el canino inferior es 25-30, canino superior 35-40. ¿Dónde es más oblicuo entonces? Para un canino superior, ¿no? Estamos hablando de las vertientes. Y no solo eso. Podemos observar también la discrepancia que existe entre la vertiente mesial y la vertiente distal. En el canino inferior, la vertiente mesial es muy corta y la vertiente distal es muy larga. Sabemos que en el canino superior, de la misma manera, la vertiente mesial es más corta que la vertiente distal, pero no existe tampoco esa marcada diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el borde incisal, no solamente vamos a ver la oblicuidad, también el diámetro de las vertientes, el tamaño que tienen estas vertientes, podemos observar que existe esa diferencia. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esa partecita, verdad? En relación a las vertientes. Sí, doctor. Ok, gracias. Y por último, determinación del lado. Vamos a determinar si es del lado derecho o del lado izquierdo. Siempre vamos a observar la cara distal, ¿verdad? La cara distal es la más corta, la más oblicua y la más convexa en el caso del canino superior. Y en relación al canino inferior, aparte todavía tenemos un elemento más que nos ayuda a diferenciarlo, pues es convexo y cóncavo, ¿verdad? Aparte, eso más tenemos para diferenciar, ¿no? Las vertientes.
sabemos que la vertiente mesial es la más corta, tanto en el canino inferior y en el canino superior. Y la vertiente distal es la más extensa. Si esta es la más extensa, se supone que este lado es distal, ¿verdad? Entonces, existe diferencia. Ángulo distoincisal. Claro que sí, también nos ayuda a diferenciarlo. El ángulo distoincisal, si esto es más oblicuo, se supone que se encuentra más cerca de apical y aparte que es más rumo, ¿verdad? Y por último, la inclinación de la raíz, que siempre nos va a ayudar a diferenciar si es del lado izquierdo o derecho.